Nos encontramos con el ingeniero Martín Zamora porque creo que un eje central de todos los cultivos es la fertilización. Y el manejo de la fertilización muchas veces hace que el cultivo sea bueno o sea pésimo. Tal cual, sí. Tenemos que cada vez que hablamos de fertilización de los cultivos o de los sistemas productivos, en realidad porque ya se habla prácticamente de fertilización de la rotación y no tanto cultivo en particular, sí sabemos que la fertilización influye tanto en la cantidad, o sea, en el rendimiento, pero también podemos incidir o impactar directamente sobre la calidad de producción, que es creo uno de los puntos hoy que más buscamos cuando hablamos de hacer una buena estrategia de fertilización de cada uno de los cultivos. Nosotros sabemos que actualmente en los últimos años, datos de acá de la chacra experimental y de algunos otros gente que está trabajando en el tema, si bien hemos aumentado la productividad por hectárea y la producción, hemos visto que en los últimos años el porcentaje de proteína de los trigos ha disminuido a nivel general de la zona, y también los niveles de proteína en grano de soja, por ejemplo. Y bueno, eso está justamente los niveles o la concentración de proteínas en estos granos está directamente influenciado, digamos, por un lado por la genética, pero sabemos que por otro lado está influenciado por el ambiente, o sea, uno de los aspectos que se puede mejorar es la fertilización de cultivos, digamos que eso impacta sobre el porcentaje de proteína que pueden tener los granos a la cosecha. Se acabó el hecho del ojímetro. Si el vecino le echó 300 kilos, y bueno, le echo 300, le echo 400 por las dudas, se acabó. Sí, nosotros siempre de una institución como la que nosotros representamos o trabajamos, nosotros nos preocupamos y ocupamos tanto en problemas técnicos de los cultivos en particular, pero también sabemos que si usamos en exceso determinada cantidad de fertilizantes o de químicos podemos estar ocasionando algunos problemas sobre el ambiente. Lo hemos medido también, los nitratos en agua y demás que pueden llegar a tener algún problema, pero bueno, lo que nosotros tenemos que pensar es hacer un buen diagnóstico de la fertilización de los cultivos, es decir, bueno, cuánto es lo que aporta el suelo, cuánto es lo que nosotros queremos lograr como rendimiento y como calidad de producto. Entonces, entre lo que necesita el cultivo y lo que aporta el suelo es lo que deberemos agregar como fertilizante, y después, bueno, la estrategia de manejo de la fertilización, pero en definitiva lo que tenemos que hacer es justamente un buen diagnóstico, y para ello contamos hoy con muchísimas herramientas de diagnóstico, entre las cuales la básica y más importante siempre sigue siendo el análisis de suelo. Entonces, a partir del análisis de suelo nosotros podemos decir, bueno, cuánto va a ser los nutrientes que van a estar deficientes, y en base a eso poder armar una estrategia o un plan de fertilización que me permita, digamos, de algún modo complementar aquellos nutrientes que están siendo deficientes para la producción. Y sobre esto después hay otras herramientas que hoy se están empezando a utilizar y que ya a nivel productor y a nivel asesores agronómicos lo están realizando, que es justamente otras herramientas como el uso del SPAD, el medidor de clorofila, pero también hay medidores de DNDBI, digamos, el color verde en hoja, digamos, hay muchos, también podría ser con algún tipo de foto aérea o satélite que también se podría medir, pero bueno, es medir de algún modo e ir monitoreando los cultivos durante su crecimiento para poder llegar a tiempo con alguna fertilización estratégica tardía para mejorar tanto rendimiento como calidad. Ahí dijiste algo importante. Vos comés todos los días, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué nosotros a la planta le damos de comer una vez al cultivo? Claro, bueno, eso es justamente lo que nosotros estábamos buscando, digamos, ¿no? Hoy, en general, los niveles de fertilización en las zonas se están incrementando. Por un lado porque los suelos aportan poca cantidad, digamos, de esos nutrientes, pero por otro lado la genética de los cultivos y demás ha hecho que hoy, por ejemplo, se logren en la zona rendimientos de trigo o de maíz o de soja muy altos, digamos, comparado con... Aproveche más. Claro, entonces necesita más también, digamos, es una planta que es más grande, que rinde más, necesita más. Entonces, justamente todas estas cuestiones son las que hay que ir mejorando para que
para que el cultivo logre rendir bien y tenga buena calidad. Entonces, cuando nosotros arrancamos con estas dosis o altas dosis de fertilización, es muy difícil de lograr una buena eficiencia del fertilizante si lo aplico en una sola aplicación. Por eso siempre nuestras recomendaciones van más allá de hacer una aplicación. Por eso es lo que dijiste vos, digamos, tratar de al menos hacer las aplicaciones en momentos en que el cultivo lo requiera, digamos, no apresurarnos con las fertilizaciones, irle dando fertilizante en la medida que va evolucionando, pero bueno, la limitante siempre es después el costo de las aplicaciones. Entonces siempre nosotros tratamos de armar una aplicación de base junto con la siembra, después una en macollaje y guardar algo de esa necesidad para más hacia el final del ciclo, que es en el momento que el trigo está en hoja bandera o inicio de espigazón. Dale refuerzo ahí. Claro, ahí podemos detectar con estos instrumentos nuevos de medición si es que necesita o no para mejorar rendimiento o que puede tener algún problema de eficiencias de nitrógeno que puede impactar sobre una disminución de la proteína en grano. Finalmente, ¿se ha hecho algún ensayo con fertilización a la siembra y después nada? Y después en la misma dosis dada en 3 veces, vos decís que el costo de aplicación es caro, pero en relación costo-beneficio al momento del rinde, compararlo con eso. Sí, en algunas oportunidades se ha hecho. Esto tiene mucho impacto cuando hablamos de niveles de fertilización altas, digamos, ¿no? Cuando hablamos de dosis normales de fertilización prácticamente no hay diferencia, pero también incide mucho los momentos de ocurrencia de lluvia, digamos, ¿no? Si yo parto de un lote que está a capacidad de campo, o sea, con la máxima capacidad que puede retener de agua, y en ese momento, que es el momento de la siembra, generalmente se da ahí, si yo fertilizo todo el nitrógeno en ese momento, cualquier lluvia lo lava enseguida, ya lo hemos medido muchas veces, entonces ahí pierde eficiencia, pierde efectividad, entonces sería mucho mejor dividir la dosis, ¿no? Eso lo hemos medido. Pero también a veces cuando se compara las diferencias que siempre los precios del relativo insumo-producto o aplicación, claro, valor de la aplicación versus el valor del producto siempre van variando, entonces es muy difícil comparar. Pero sí, cuando nosotros empezamos a hablar de dosis superiores a 200, 250 kilos de urea para un cultivo, es mucho mejor dividir la dosis y no aplicarlo en una sola aplicación. Muchas gracias. No, gracias a vos.